Hemos visto que siempre el punto de partida para que uno sea miembro de una iglesia es que ha escuchado la predicación del Evangelio, ha recibido el Evangelio, ha creído, se ha convertido y ha sido bautizado. Julio compartió características de la iglesia, actividades de la iglesia y también responsabilidades del creyente en la iglesia. Os las resumo. Crecer espiritualmente, adorar a Dios, evangelizar, preservar la unidad, cuidar de los hermanos, actuar a favor de los hermanos, compartir bendiciones espirituales y materiales y ofrendar. Todas ellas responsabilidades de alguien que se diga ser miembro de la Iglesia. Tuvimos ayer noche a última hora un tiempo de preguntas y de coloquio en el cual también salieron cuestiones que han sido de mucho interés. ¿Cómo equilibrar ser miembro de una familia natural y la familia espiritual? ¿Cómo equilibrar el ser miembro de mi familia natural, de mi familia de sangre, y cuidarla y atenderla, y al mismo tiempo asumir que soy miembro de una familia espiritual con unos compromisos y responsabilidades, donde a veces hay un desequilibrio hacia un lado o hacia el otro? No os doy las conclusiones, deberíais haber estado, pero podéis preguntar y os compartimos eso posteriormente. ¿Qué hacer cuando los dones y las capacidades que yo tengo no encajan con lo que ofrece esta iglesia local? Otra pregunta que surgió. ¿Qué hacer con los que dejan de asistir a la iglesia pero mantenemos un contacto, una amistad? ¿Qué hacer con los que pasan muchísimo tiempo sin asistir a la iglesia? Se han dado de alta, digamos, cuando se bautizaron o vinieron de otra iglesia con carta de recomendación, pero después pasan 6 meses, 1 año, 2, 5 años y no asisten a la iglesia. Bueno, pues como veis han salido cuestiones muy interesantes y que hemos podido tratar en el tema el día de ayer. Hoy tenemos esta mañana una exposición. Julio, dispones de 30, 35, 40 minutos más o menos. También agradezco el tema que habéis escogido, porque a veces parece que hace falta que sucedan cosas especiales para que la familia se dé cuenta que es familia. Y estamos ahí sin vernos, sin llamarnos, y de pronto hay un ingreso hospitalario o hay un entierro y toda la familia se junta. Y, ¡ay, qué pena que solo nos vemos en entierros! Bueno, eso podemos cambiarlo. No vamos a esperar al siguiente entierro, podemos quedar. Así que sucede con la membresía de la Iglesia, con ser miembros de la Iglesia donde el Señor nos ha traído, donde el Señor nos ha llevado, pues sucede algo así. Parece que, claro que es importante, claro que marca nuestra agenda semanal o nuestra agenda anual, y hay actividades que, bueno, nos atraen más y entonces estamos más dispuestos, pero pareciera que, bueno, tampoco pasa tanto si no estoy tan metido. A fin de cuentas, pues yo estoy ahí y apoyo y cuentan conmigo. Lo estoy poniendo en el plano mejor, no en el plano del que dice, bueno, pues si no voy, no voy, si voy, voy. Así que es un tema, para mí me ha sido muy bueno volver a ponerme delante de este asunto de la membresía, porque a fin de cuentas es alrededor de lo que gira nuestra vida. Y para esta mañana quisiera que juntos fuésemos a lo que yo entiendo, y el Señor así nos lo ha revelado, es el núcleo. Si entendemos esto, lo demás viene solo. Si esto toca nuestro corazón, lo demás viene solo. Así que vamos al Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos del 1 al 17. Vamos a tener una lectura. Dice así, Evangelio de Juan 13, del 1 al 17. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregara, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida.
Entonces llegó a Simón Pedro. Este le dijo: Señor, ¿tú lavarme a mí los pies? Jesús respondió y le dijo: ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Pedro le contestó: jamás me lavarás los pies. Jesús le dijo: si no te lavo, no tienes parte conmigo. Simón Pedro le dijo: Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios, pero no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no todos estáis limpios. Entonces, cuando acabó de lavarles los pies, tomó su manto y, sentándose a la mesa otra vez, les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y tenéis razón, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Porque os he dado ejemplo para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. En verdad os digo, un siervo no es mayor que su Señor, ni un enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis esto, seréis felices si lo practicáis. ¿Alguna vez te has levantado por la mañana habiendo tomado la decisión de que voluntariamente te ibas a humillar frente a otros? Que pasara lo que pasara, ocurriera lo que ocurriera, ibas a tener una actitud de humillación, de humillarte. Jesús nos dice este versículo 1 que acabamos de leer: vino para ser humillado, sabiendo que su hora había llegado. No es que de pronto en el reloj sale que hay una cita. No es que salta la alarma y dice: ay, que llegó la hora de verme con este o de llevar a cabo tal o cual actividad. Sino que el Señor sabía que definitivamente la hora para la cual había venido, esa hora que significaba hora de su humillación, hora de tomar de una manera total y absoluta la posición que ninguno querría tomar, de hecho ninguno la tomó, el Señor para eso vino. Así que de una manera voluntaria, ese día el Señor vivía bajo la decisión de: voy a ser humillado, voy a ser humillado. Sí que en los evangelios se habla mucho de la exaltación de Cristo. De hecho, alrededor de su persona, la gente, a medida que iba conociendo y sabiendo quién era, había toda un aura en la cual la gente estaba realmente embelesada con Cristo Jesús. Cuando entraba en un pueblo, en una aldea, las personas dejaban de hacer lo que estaban haciendo porque querían seguirle, para verle, para escucharle, para poder decir: yo estuve allí. Así que corría la voz: el Maestro viene, Jesús viene. Y no solamente los que estaban enfermos o tenían padecimientos que arrastraban durante años, personas con problemas muy serios, pues eran llevados o intentaban llegar, sino gente que sin un problema físico tenía la oportunidad, y Jesús está viniendo. Y así le vemos cómo, pues cuando entra con Jericó, en Jericó, por toda, desde la entrada a la salida, las personas le siguen. El Señor a su alrededor tenía personas que lo exaltaban, que se gozaban siguiéndole. Tenía personas que ponían a su disposición todo lo que poseían. Nos dice la Escritura que había un grupo de mujeres identificadas con él, agradecidas por su ministerio, y que a su disposición estaban sus hogares, sus posibilidades económicas, y que ayudaban de muchas maneras que no recogen el Evangelio, pero no hay que darle mucha vuelta a la cabeza para saber que en tanto movimiento que Jesús llevó a cabo, detrás había personas identificadas con él y que le apoyaban a él y a aquellos que estaban con él. Los evangelios hablan de un Cristo reconocido, de un Cristo exaltado, y también, y en esta mañana hemos leído acerca de la plenitud de la deidad, de un Cristo del cual escuchan los apóstoles que están allí en el monte de la Transfiguración: este es mi Hijo amado.
Y el Evangelio dice tanto, cada uno de ellos, de la persona de Cristo Jesús, que uno no tiene más que ponerse de rodillas, escuchando, contemplando, sacando lecciones para nuestras vidas. Pero en este caso el apóstol nos lleva a una escena extraña, a una escena con la que nadie contaba, que uno no imaginaría que se iba a producir. Hay otros evangelistas que al hablar de esto incluyen pues el partimiento del pan o cómo el Señor hizo partícipes de lo que llamamos la última cena, pero Juan no da ninguna información en cuanto a eso. Se queda solamente en este acto de humillación extrema que Cristo Jesús llevó a cabo. Es un amor llevado hasta el límite, nos dice él. No es posible más. Les amó hasta el fin. También en el versículo 2 nos adelanta lo que es la traición de Judas y nos describe ahí la traición. El diablo lleva a Judas a la traición. Por un lado, acaba de hablarnos de un amor de Cristo que quiere ocupar toda la escena, pero también cómo emerge en el corazón de uno de sus discípulos la traición. La culpa, por supuesto, no es solo de Satanás que induce, que tienta o que le lleva. La semilla está en el corazón. Lo único que tiene que hacer es alentarla, regarla, y ahí le tenemos un hombre dispuesto a traicionar a su maestro. Y también, a pesar de que el mal está a su alrededor, el versículo 3 nos recuerda que él sigue teniendo todo el control. Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía. El Señor tiene todo el control. Ahí está el mal, ahí está la traición, ahí está la hora de su humillación, pero Él sabe quién es. Tiene completa comprensión de su identidad. A mí me asusta cuando a veces, al hablar en detalle de la naturaleza humana de Cristo Jesús, la naturaleza divina de Cristo Jesús, queremos perfilar tanto, que es como si fuésemos al monte y quisiésemos poner ahí esos mojones para separar dónde está la finca de cada uno. Lo que sí dice la Escritura con toda claridad, el Señor tiene conciencia plena de quién es Él. Y sabiendo, dice ahí ese versículo 3, que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos. Así que mirad, nos lleva el evangelista a la contemplación de un Jesús, no de un Jesús que, fíjate, pobrecito, ¿qué le pasó?, sino de un Jesús que sabe, que tiene conciencia, que sabe que por mucho que ocurran cosas malas en unas horas, por mucho que sea desacreditado, que sea señalado, que sea desechado, por mucho que llegue a padecer, Él sabe que todas las cosas están en su mano. Y entonces, nos dice el versículo 4, que se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Las carreteras de antes no eran las de ahora, antes los zapatos no eran los de ahora, así que las personas iban por caminos polvorientos, sin asfaltar, con zapatos de tiras de sandalias abiertas. Por lo tanto, al caminar, el sudor, el polvo, eso se formaba ahí, pues esa pequeña costra, y los pies estaban sucios del polvo del camino. Por lo tanto, en una casa judía tenía que haber una tinaja con agua donde alguien hacía la función de lavar los pies que venían sucios del camino. Y ahí tenemos un grupo de hombres, 12 hombres, que tenían todo un día de trajín, y allí están todos ellos, y todos sabían lo que había que hacer, y todos tenían claro que no podían estar de cualquier manera en una mesa, había que estar no solamente aseados, sino limpios, pero ahí no se mueve nadie.
ahí no se mueve nadie. Por si acaso, que nadie le confunda, que no se crea este Pedro que yo le voy a lavar los pies, que no se crea este Juan que yo le voy a lavar los pies, que acaban de pedir uno quedarse a su derecha, el otro a su izquierda, y solo faltaba que ya me viesen en mí su siervo. Buen hombre, a eso llegamos. Todas estas cosas están en la mente de aquellos 12 hombres, cada uno pensando en lo suyo. Hay una frase que leemos muy a menudo, la frase es: ¿y de lo mío qué? ¿Verdad? Déjame de contar, ¿de lo mío qué? A veces entristece un poco, porque lo de otros es también muy importante, pero hay quien solamente piensa en ¿y de lo mío qué? Pues en este contexto nos dice ahí el evangelista, impactado todavía años después cuando escribe, que el Jesús que sabe que todo ha venido de él, que el Jesús que sabe que tiene todo el poder, hace algo incomprensible. ¿Qué hacen los presidentes de países poderosos que de verdad tienen todo el poder? ¿Qué hacen? ¿Qué hace el Kremlin? ¿Qué hace Washington? ¿Qué hacen esos hombres que tienen poder de verdad para decidir sobre la vida de personas y sobre la vida de países? ¿Cómo ejercen el poder? Jesús está seguro de su identidad, ha venido de Dios y vuelve a Dios. Jesús está soportando también el saber que alguien del grupo le va a traicionar. Por cierto, ¿cómo actuarías tú con uno que sabes que te va a traicionar y que está a tu lado? Lo digo en serio. Si yo sé que a mi lado ahí, pegadito, compartiendo mesa, hay alguien que no suelta prenda, pero ha tomado la decisión de traicionarme, ¿cómo actúo yo? ¿Cómo actúo yo si tengo todo el poder? Si tengo todo el control. ¿Cómo actúa Jesús? Y así nos dice que se levanta, toma el manto, la toalla, se la ciñe, se va donde está el agua, la echa en una vasija y uno a uno, 12 por 2, 24 pies, sucios, entre los dedos, donde se acumula el polvo, el Señor va lavando los pies a los discípulos. Ni siquiera los siervos judíos tenían por qué hacer esto. Había como un turno para que no le tocara siempre al mismo. Nadie quería hacer esa tarea, nadie quería hacer ese trabajo. Pero Jesús está demostrando que lo que Él es y el mensaje que Él trae y la propuesta que Él hace no tiene nada que ver en cómo funciona el mundo de la política, el mundo de los países, de cómo funcionan las personas en términos generales. Él trae una propuesta diferente, se desviste por un lado, se ciñe por otro, lava. El Señor tiene una propuesta diferente, lo suyo es y pasa por orar, reconciliar y presentar qué significa el poder de verdad. ¿Qué es el poder de verdad? ¿Qué es el ejercicio del poder de verdad? Hay un libro que escribió alguien de Sudáfrica, el libro está en la época histórica, es cuando en Sudáfrica había el apartheid, ¿sabéis? Las personas blancas no podían tener contacto en autobuses, en colegios, con las personas negras. Había un apartheid. Y el libro, en un momento dado, narra la escena de un juez de la Corte Suprema, blanco por supuesto, de Sudáfrica, que en un momento determinado y por circunstancias le lava los pies a su sirvienta negra que llevaba 30 años en la casa. Y eso impacta a los lectores. Pero eso es una novela, eso es ficción, eso no ocurrió nunca en la historia de los jueces de la Corte Suprema de Sudáfrica. Pero la escena que acabamos de leer sí sucedió.
La escena que acabamos de leer sí que ocurrió. Ocurrió que el Dios creador, el Dios poderoso, el que con una palabra suya crea el universo, sostiene el universo, se arrodilla delante de cada uno de los discípulos y les lava los pies. Sí sucedió que el Rey de Reyes, Señor de Señores, aquel de quien dijo Juan el Bautista, ¿cómo te voy a bautizar yo si yo no soy digno de desatar las sandalias de tus pies y vienes aquí a que yo sea el que tenga un papel protagonista sobre ti? Pues aquellos discípulos, ¿qué tuvo que haber pasado en su mente cuando, por supuesto, que Pedro les lavase los pies les hubiese encantado verlo allí? O incluso alguno podía demostrar una cierta ascendencia lavándole los pies a otros. Y esta me la debes. Te estoy lavando los pies, esta me la debes, me la apunto. Pero no era ningún hombre movido por cualquier sentimiento. Es que era el Señor que les estaba lavando los pies. Era el Señor que les estaba lavando los pies. Esto es grande, ¿no? ¿Pensamos esto? Decimos, hay que ver este Pedro. No me laves los pies, no dejo que me laves los pies. Pero ¿de verdad tú dejarías que el Señor te lavase los pies? No te vendría a la mente decir, pero ¿quién soy yo para que tú me laves los pies? No dejaré que me laves los pies, Señor. ¿Cómo voy a dejar que me laves los pies? Que lo haga otro, pase, pero que lo hagas tú. ¿No nos llenaría de vergüenza que el Señor se humillase hasta tal punto de una manera voluntaria porque nadie le obliga para lavarnos los pies? Me detengo, aunque solo sea un momento, en ese versículo 10. Un Pedro que dice, no me laves los pies. Jesús que le responde, pues si no te lavo, no tienes parte conmigo. Y un Jesús que le aclara que por un lado va a tener que esperar su hora. Ahora no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después, le está diciendo en el versículo 7. Jesús le está diciendo que él entenderá que lavar los pies va a significar para Jesús su muerte, porque tendrá que lavar a un mundo rebelde y lo tendrá que lavar con el derramamiento de su sangre, con la entrega de su sangre en la cruz. Esto va a ser fatal para Cristo Jesús. Pero Él está dispuesto a pagar el precio de lo que significa lavarle los pies a Pedro. Lavarle los pies a Pedro es el recuerdo de la humillación que Cristo llevó a cabo y es el recuerdo del amor que Cristo tenía por Pedro. ¿Cómo olvidar, por muchos años que viviese, que un día el Señor le lavó los pies? ¿Cómo olvidar eso? Pero ¿cómo olvidar que le lavó los pies aquel que le limpió de una manera completa por el derramamiento de su sangre en la cruz del Calvario? Así que Pedro tiene que reconocer que debe ceder ante Cristo Jesús, que debe permitir que el Señor haga en él la obra completa, no una obra de salvación, no una obra de tengo que volver a entregarme a Cristo, sino una obra de ir continuamente limpiándole. Porque Pedro ya estaba limpio, dice Jesús. Aquel que está limpio porque se ha duchado por la mañana y sale a la calle y mete los pies en un charco, ¿qué es lo que tiene que hacer para resolver su problema? No se ducha otra vez entero, se lava los pies porque están sucios, pues ha metido los pies en un charco. Jesús está diciendo que el discípulo suyo tiene una dependencia continua de Cristo Jesús. Continuamente necesita ir a Cristo para que le lave los pies. No hay discípulos autosuficientes. No hay discípulos al que se le
echa a andar en el reino de Dios, en la iglesia de Cristo Jesús, y sigue solo hasta que un día llega al cielo. Es que cada día hay dependencia de Cristo Jesús, dependencia vital, dependencia espiritual, dependencia completa, integral de la persona de Cristo Jesús. Cristo le lavó los pies a Pedro, que ya estaba limpio. Pedro ya estaba limpio, pero necesitaba que se les lavase los pies. Una pequeña pregunta: ¿todos los que estamos aquí estamos limpios? Alguien dirá, me duché esta mañana. Normalmente la gente ahora se ducha más que antes. Antes era una vez a la semana y eso ya... Y alguien dirá, ¿y cómo podía ser eso? Pues aquí hay personas que vivieron esa experiencia. La sociedad también ha ido incorporando normas higiénicas muy importantes. Eso por ahora aún no nos lo han recortado. Ya veremos con el paso del tiempo. Nos dirán que una ducha al mes. No estoy hablando en el aspecto físico. Jesús está hablando en el aspecto espiritual. La pregunta que hacía era, ¿todos los que estamos aquí estamos limpios? Porque la sangre de Cristo ha limpiado nuestro pecado. Gloria a Dios, si es así. Pero si no es así, recuerda, Él se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz, por darnos esa limpieza espiritual completa. Así que Cristo nos bañó en su sangre, pero Cristo nos limpia, como nos da ejemplo aquí, lavándonos los pies. Decir también que esto no fue un acto público, esto fue un acto privado. Allí estaba el Señor con los suyos en el lugar que habían buscado, en el aposento alto. Y a veces hay quien tiene la idea, vamos a lavarnos los pies unos a otros el próximo domingo. Anuncia a los ancianos. Próximo domingo, venid preparados. Claro, calcetines que no están rotos, que están enteros, no sea que luego haya una sorpresa. Pero hoy realmente, ¿quién coge polvo del camino? Bueno, en verano un poco más. Pero normalmente tenemos zapatos, calcetines todavía. No creo que eso esté en el Evangelio para que de una manera, pues, mimética, ¿verdad?, nosotros vayamos lavándonos los pies todas las semanas. Los caminos están limpios, los zapatos nos cubren bien los pies. Esto no está para presentarse como un rito, como una ceremonia. Si alguien algún día lo quiere hacer, vale, pero lo importante es no perder de vista lo que esto significa. Y significa que si el maestro está dispuesto a hacer lo que los siervos no quieren hacer, si el maestro está dispuesto a hacer lo que los siervos no quieren hacer, ¿qué nos toca a nosotros? ¿Qué nos toca a nosotros? ¿Estamos dispuestos a cambiar de criterio de funcionamiento como miembros de la Iglesia del Señor? ¿Hay alguna tarea a la cual le digamos, no, eso yo no lo puedo hacer? Eso para mí es humillante. El Señor dice, ejemplo para hacer lo que yo he hecho, os he dado. ¿Cómo sabes que tienes una actitud de siervo o de sierva? ¿Cómo sé que tengo una actitud de siervo? Pues por cómo reacciono cuando los demás me tratan como un siervo. ¿No? Aquí hay personas que tienen ministerios, o sea, están en un nivel de responsabilidad dentro de la Iglesia, pues llevando a cabo determinadas tareas que tienen que ver con hermanos o con obras que la Iglesia lleva a cabo. ¿Cómo sé que tengo una actitud de siervo? Pues cómo respondo a la manera en que me tratan cuando me tratan como a un siervo. Yo sé que el tema es incómodo, pero yo sé que soy un líder servicial cuando me están tratando como un siervo, cuando esperan de mí que les sirva,
Y en las iglesias a veces hay personas a las que no les puedes pedir nada. Yo hay personas a las que ya no les pido nada. Y os comentaba el otro día las iglesias en las que el Señor me ha permitido estar, y en todas las iglesias me he encontrado que hay personas a las que no les puedes pedir nada. Porque no están dispuestas a dar nada. Y no estoy hablando de dinero. Estoy hablando de tiempo. Estoy hablando de dedicación. Estoy hablando de estar dispuestas a. Hay personas a las que no les podemos pedir nada. Pero ¿cómo trató el Rey de Reyes cuando fue tratado como un siervo? ¿Cómo reaccionó cuando fue tratado como un siervo? Dice la Escritura que les amó y les siguió amando y les amó hasta el fin, porque acabamos de entrar en el núcleo que hemos de entender. El Señor no lava los pies porque era una necesidad higiénica, y eso tenía su importancia. El Señor no lava los pies para darles una bofetada visual, viendo su egoísmo, cada uno pensando en lo suyo. El Señor no lava los pies porque ese día dice, bueno, vale, pues se van a enterar estos. No, el Señor les lava los pies porque les ama. Y les ama, y entonces nos está diciendo que el servicio en la iglesia de Cristo Jesús tiene como fundamento, tiene como motivación el amor. El amor. Y después el apóstol Pablo retoma esto en 1 Corintios 13 y dice que si yo tengo todos los dones, si tengo todas las capacidades, si tengo todo el reconocimiento, si soy alguien muy capaz en todos los ámbitos, pero no tengo amor, de nada me sirve. De nada me sirve. La iglesia de Jesucristo o las iglesias solamente podemos funcionar estando en las manos del Señor, y Él nos pueda llevar muy lejos cuando somos una comunidad de amor. Hemos venido y hemos entrado a formar parte de la iglesia porque el Evangelio nos ha traído la salvación, nos ha traído la limpieza espiritual de nuestros pecados. Claro que sí, pero ese evangelio que nos ha cambiado, ese evangelio que nos ha transformado, es el mismo evangelio que nos lanza al servicio. Ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros hagáis también. Amar y lavar los pies a los demás. Amar y lavar los pies a los demás. Pero hoy se trata en muchos casos de encontrarnos con personas que de lo que hablan es de mi vida, de lo que puedo recibir, de lo que me va mejor. Y cuando me planteo mi vida de iglesia, de venir a la iglesia, de formar parte de la iglesia, no está el que vengo para servir, aunque no sea servido. Vengo para servir, aunque no sea servido. Así que hay un desafío para nosotros. El rubor le sube a aquellos 11 hombres, el 12 lo dejamos fuera, esa tenía otras historias. El rubor le sube a aquellos 11 hombres que se ven impactados, pensando en su pequeño yo, pensando en su imagen delante de los demás, pensando en mí. Y mira él. Se quita su manto, se ciñe la toalla, se pone de rodillas delante de mí y me ha lavado los pies, uno a uno, cada uno de los dedos. El Señor me ha lavado los pies. Es fácil en la iglesia centrarnos en actividades sociales, en lo que nos gusta, centrarnos en aquello que nos trae satisfacción. Pero yo creo que no hay ningún gusto ni ninguna satisfacción en lavarle los pies a alguien que tiene los pies sucios. Y no hay un espíritu de masoquismo en el cristianismo ni en el Cristo del cristianismo. Sí hay un espíritu de entrega y de cubrir las necesidades de las personas. ¿A qué nos enfocamos nosotros?
¿Llegamos antes para ayudar o llegamos siempre cuando no hay nada que hacer? ¿Nos vamos antes y así no tengo nada que trabajar ni aportar? ¿O nos vamos los últimos después de que todo esté en su sitio? ¿Amamos con el bolsillo? ¿Amamos con el bolsillo? ¿Servimos o esperamos a ser servidos? Judas estaba más preocupado por el bolsillo, porque su historia era otra. Pero dijimos que a él le vamos a dejar fuera. Es curioso que el final de esta historia Jesús dice lo mismo que dijo cuando contó la historia del samaritano. Jesús dijo: id y haced lo mismo. Id y haced lo mismo. Yo tengo para mí una pregunta inmediata. ¿Estoy haciendo lo mismo? Hay personas a las que cuesta lavarles los pies, no porque los tengan sucios físicamente. Pero si leéis las epístolas, se hablan de cosas tales como soportaos unos a otros. Pero ¿cómo soportaos? ¿No somos todos encantadores? ¿No somos todos guapos, maravillosos, estupendos? Eso pensaba la novia, pero se casó. Y vio que ni era tan ordenado ni tan atento como parecía en el tiempo de noviazgo. Está bien que queramos parecer encantadores y estupendo. A los ogros nadie se acerca. Pero es que no se trata de eso. Se trata de que en el fondo estamos en una lucha, tenemos los pies sucios, necesitamos ir a Cristo una y otra vez para que limpie, para que vaya restaurando, para que vaya haciendo su obra en nuestras vidas. Y mientras tanto, en el taller que es la iglesia, surgen cosas. Pero si no tenemos todos esta actitud de que el Señor nos ha puesto aquí para que sirvamos a los demás. Uno se alegra cuando le sirven, pero yo no estoy aquí para que me sirvan. Yo estoy aquí para servir. Y he tenido el ejemplo de aquel que me ha servido y me sigue sirviendo porque cada día el Señor lava mis pies. No soporto, pero es que Él me está soportando. Me lleva soportando toda la vida y esperando de mí la transformación, el cambio, la renovación. Decía Esteban en la introducción de los buscadores que van buscando. No se trata de buscar la iglesia perfecta, se trata delante del Señor de buscar mi madurez, mi perfección en Cristo Jesús. Pero estamos hablando y estamos preguntando y diciendo que no podemos servir en la iglesia bajo nuestras condiciones. No podemos servir bajo nuestras condiciones. En la iglesia hay áreas, hay tareas, hay trabajos. Y hay un número que utilizan los que les gusta llevar todo a ese terreno de las matemáticas. El número es que una entidad no puede funcionar bien si el 20% hace el trabajo del 80%. Entendemos esto, ¿no? Hay 100 personas y hay 20 que están haciendo todo el trabajo que tendrían que hacer el resto del 80%. Eso significa sobrecargar. Eso significa no tener tiempo para nada. Eso significa andar a 100 por hora. Eso significa no tener el tiempo necesario para la meditación, para la reflexión. Pero las cosas hay que hacerlas. Hermanos, las cosas hay que hacerlas, a menos que, si no hay personas para llevar a cabo ministerios, pues los ministerios no se pueden hacer. Y entonces, algo que no hace tanto entendí bien. A veces como creyentes pensamos en mi don, en mi vocación,
en servir según mi don o mi preparación. Sirvo, sí, pero este no es mi don, nos dicen algunos. Es que verás, aunque no sea tu don, uno es siervo y sirve. Uno es siervo y sirve. Porque lo que tenemos por delante son las necesidades. Y yo no me puedo amparar en mi torreta de marfil diciendo, no, yo solo predico. No, yo solo toco. No, yo solo canto. No, yo solo a los niños. Es que en la iglesia hay mucho más, por eso la idea de cuerpo es que todos formamos parte de. No hay una mano que esté ahí fuera, sentada en un banco, mientras el resto del cuerpo está haciendo. No hay un ojo que esté ahí colgado en una pared, mientras el cuerpo esté haciendo. Todos formamos parte de. Pero no puede ser que el 20% esté haciendo el trabajo del 80%, cuando hay un Señor que nos dio ejemplo, poniéndose de rodillas, humillándose a tal manera y lavando los pies. ¿Cuál es mi excusa para no hacerlo? Algo muy gracioso que ocurrió en un campamento, yo no estuve en ese campamento, era un campamento de familias, y una señora que sabía que había ese campamento, quiso ir, fue, y era una señora pues de un cierto nivel social y tenía mayordomo. Así que se llevó el mayordomo al campamento. ¿Está bien esto, Grupos de trabajo. Y ella estaba en un grupo de trabajo. ¿A quién le tocaba trabajar? Al mayordomo. Búscate un mayordomo y la vida te será más cómoda. Pero claro, eso no podía ser. Así que el mayordomo terminó en el turno que le tocaba trabajar y a la señora terminó trabajando en el turno que le tocaba trabajar. El Señor, cuando nos hemos convertido, no nos ha puesto un mayordomo a nuestro servicio. El Señor, cuando nos hemos convertido, nos ha hecho muchas cosas. Amigos, hijos de la familia de Dios, hermanos, Él es el primogénito de entre los hermanos. Todo eso está muy bien, pero hay un punto de partida. El Señor nos ha hecho siervos y siervas. Y si no ejercemos esto con el amor que Cristo Jesús lo hizo, nuestro servicio durará poco, porque nos quemaremos y no seremos capaces de continuar, y nos volveremos unos cascarrabias, y nos agriaremos, seremos insoportables, y nadie querrá estar a nuestro lado trabajando, y estaremos más solos que la una. ¿Pero por qué? Porque no hemos sido capaces de entender que el gesto más pequeño o el gesto más grande o tiene la motivación del amor siguiendo el ejemplo de Cristo, o realmente lo estamos haciendo en nuestras fuerzas. Y en nuestras fuerzas tiene razón el Señor, no podemos. Pero le amamos a Él porque Él nos amó primero, ¿verdad? Y les amamos a ellos, a nuestros hermanos en Cristo, porque primero le amamos a Él. Si amamos a Cristo, vamos a amar a nuestros hermanos. Vamos a servir a nuestros hermanos, porque sirviéndoles a ellos, estamos sirviendo a Cristo. Así que, ¿dónde están los siervos? En las iglesias, ¿dónde están los siervos? Yo estoy seguro que están. Yo estoy seguro que están. Leí esta frase que me gustó, porque algunos están muy preocupados pensando, hombre, es que si yo soy siervo, hay que ver cómo me van a tratar. ¿Cómo trataron al Señor? Pero a ver qué pensáis de esta frase. Yo seré siempre vuestro siervo, pero vosotros nunca seréis mi amo, porque al que sirvo y es mi amo es Cristo el Señor. Voy a repetir. Yo seré siempre vuestro siervo, pero vosotros nunca seréis mi amo, porque al que sirvo y es mi amo es Cristo el Señor. Creo que es hora en nuestros días de renovar un compromiso
Y está bien hacerlo delante del pan y del vino, que nos habla del compromiso máximo del Señor. Y es renovar nuestro compromiso con Dios, pero también nuestro compromiso con el servicio, nuestro compromiso con la Iglesia. Como decía en la oración, esta copa, claro que nos recuerda la sangre de Cristo, pero él mismo dice que es también la copa de la comunión unos con otros en Cristo Jesús. Así que yo no sé en qué punto estás. Sí sé como yo que tienes necesidad, como tengo yo, de que el Señor cada día me lave los pies. Y no sé qué implicación tiene esto para ti de entrega a los hermanos y a las hermanas, de servicio a los hermanos y a las hermanas. Pero el que me está lavando cada día los pies me está recordando las palabras, ejemplo os he dado, lo que yo os estoy haciendo, hacedlo vosotros también. Así que sin saber en qué punto está tu nivel de servicio, de asumir tu papel de siervo o de sierva, mi desafío es, hermano y hermana, entreguémonos al servicio. Entreguémonos al servicio. Estemos dispuestos a seguir el ejemplo de aquel que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ciñó la toalla, cogió la vasija, la llenó de agua y uno a uno le lavó los pies. Creo que no hay nada mejor que podamos decir en el caso de alguien que ha fallecido, ha estado lavándome los pies desde que le conozco. ¿No? ¿Cómo veríamos eso de epitafio? Que el Señor nos dé fuerzas y que nos dé esa capacidad de entender bien que ser miembro de la Iglesia no es entrar en categorías, no es entrar en jerarquías, no es entrar en buscar el papel, sino es entrar en una comunidad que por amor al Señor nos servimos unos a otros y servimos a una generación que está a nuestro alrededor. Y en eso verán que somos sus discípulos. Que el Señor nos ayude. Amén.